Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, como podemos apreciar, estas faldas de plástico, estas faldas transparentes, abundan en todo Egipto. Plásticos en aquella época, pues no me extrañaría. Si hay una civilización que conoce la simetría molecular del agua y conoce su verdadera composición de 5 monómeros de H2O por molécula, pues no me extrañaría que conozcan los policarbonatos y todos estos polímeros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues aquí vemos otra imagen del sillón orgónico, más o menos como este cajón. Y hay muchos aparatos aquí en esta parte del templo de Ábidos. Pues este extraño cayado que está transmitiendo aquí la llave de la vida a un sacerdote, pues son herramientas, una balancita, en fin, cositas que desconocemos lo que significa, no sabemos si son aparatos o son símbolos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que todavía nos quedan en el tintero. La diferencia que nosotros tenemos fundamental con la egiptología oficial es que nosotros sabemos decir no sé. Entonces, lo que no sabemos, no lo sabemos. Y cuando lo sabemos es porque lo hemos pasado por diferentes tamices de las diferentes disciplinas. Aquí tenemos más claramente el sillón orgónico, el sillón de los dioses o el sillón de los faraones, digamos que este sillón era un aparato, como hemos dicho antes. Bueno, sí que los constructores de Egipto eran metafísicos, conocían perfectamente la metafísica, pero la metafísica como madre de todas las ciencias, e indudablemente con una tecnología muy avanzada. Aquí tenemos una capilla, entre comillas, de Horus, que está sobre una especie de trineo, es decir, esto era portátil, ¿no? Perdón. Entonces, lo curioso de esto es que tiene una especie de LED, como las computadoras, las primeras computadoras, su funcionamiento era bastante más simple, mecánicamente y técnicamente más simple que las actuales, pero llevaban una serie de LED que permitían a los operadores ir viendo el funcionamiento de las máquinas, ¿no? Lo que nosotros hoy almacenamos en un microchip, bueno, pues a lo mejor la 10ª parte cabía en una computadora grande como esta habitación. Pero bueno, esto evidentemente era una forma tecnológica. Aquí tenemos una serie de barras que nos dan la idea perfectamente de la composición de una batería. Es decir, láminas alternas de distintos materiales, y perfectamente podía ser una batería con una máquina encima. ¿Y por qué un Horus aquí? Un halcón con la doble corona, la corona sacerdotal y la corona política. Porque esto es una representación de algo que tiene conciencia, ¿no? Porque saben que Horus es la conciencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que tiene o parece tener conciencia o conecta con algo con conciencia. Es decir, una máquina para hablar con los dioses, Entonces esto perfectamente puede ser la máquina de hablar con los dioses, con una batería, con un ordenador, con un sistema de transmisión, porque cuando tú hablas con alguien, pues estás hablando con una conciencia, y cuando estás hablando con una máquina, que también se puede hacer, se puede interactuar con un ordenador, pues hay algo de conciencia, es una conciencia programática, no es una individualidad, pero estamos hablando de una forma de comunicación. Estamos hablando de una interacción de la conciencia, ya sea del operador como de que está del otro lado, con otra máquina igual a lo mejor. Y esto es evidentemente un símbolo tecnológico. Un símbolo tecnológico que hay muchas leyendas, ¿no es cierto?, como la bola de cristal. La bola de cristal aquí en Europa.
Bueno, la bola de cristal de los magos no sería un televisor. Si hoy existen bolas de cristal. De hecho, existen televisores holográficos, ¿eh? Entonces, bueno, se puede estar viendo, es un televisor, no es más que un televisor. Y no se ha hecho redondo, se ha hecho en pantalla plana por una serie de cuestiones prácticas de acuerdo al modo de vida nuestro. Pero si viviésemos en otro tipo de casas, que no fueran cuadradas necesariamente, no estaríamos tan condicionados a la pantalla plana y tendríamos perfectamente un televisor redondo. Y si hubiera desarrollado la tecnología, si se hubiera desarrollado de una manera más independiente, no tan en lo militar, tendríamos televisores holográficos hace mucho tiempo. Tenemos pantalla plana porque encima de mala la televisión y todo por el uso que se da, son malos los televisores. Cuando se podrían hace rato tener televisores holográficos. Y bueno, la bola de cristal no es otra cosa que un televisor holográfico. No requiere verdaderamente la bola de cristal que el mago sea un clarividente, que también, es decir, el mago que puede ver en una taza de agua con unas gotas de limón porque tiene clarividencia, vale, pero no es lo mismo. El que tiene una bola de cristal con una tecnología es una leyenda de la antigüedad, de antiguas tecnologías. En la época atlante, indudablemente, pues con la bola de cristal veías lo que pasaba en cualquier parte del mundo. Más o menos lo mismo hoy. Solo que en el teléfono pues lo tenemos encuadradito, ¿eh? Entonces, a medida que vamos avanzando tecnológicamente, también vamos comprendiendo las tecnologías antiguas. Y algunos vamos sacando tecnologías que todavía no hay desarrolladas por esta civilización. Por ejemplo, cuando nosotros descubrimos las propiedades de la pirámide, las descubrimos estudiando neutrinos. Y se descubrieron un montón de cosas. Entre ellas descubrimos que el agua no es H2O, sino 5 monómeros de H2O. Porque un solo H2O no moja, oxida. Es un óxido de hidrógeno. Entonces, pues ese descubrimiento lo hicimos estudiando las pirámides, heredando conocimiento, haciendo pues un análisis de lo que nos han legado los egipcios. Cuando hemos hecho este cajón que ha hecho Khalid, bueno, este es un sillón, en realidad es un sillón orgónico como ese. No tiene el respaldo, pero bueno, es un diseño muy interesante desde el punto de vista técnico. No ha sido pensado todavía con toda la comodidad, ya lo haremos, pero tiene las propiedades de esos sillones. Aquí produce gran cantidad de neutrinos, que no estoy sentado yo en ello porque es más alto y yo necesito tener el ordenador. Así que este lo está disfrutando, yo no. Pero este sillón orgónico, compuesto de capas alternas de un metal conductor, metal no conductor y material orgánico. O sea, esto lo vamos a ver en infinidades de dibujos y grabados en todo Egipto. Aquí, como les decía, este está recibiendo de los dioses, no dando dádivas a los dioses como te dicen los guías, ¿eh? Este está recibiendo. ¿Qué le vas a dar a Osiris si lo tiene todo, si es el dios? Y además representa el conocimiento, es un dios virtual, es un dios abstracto, alegórico. Aquí tenemos a Isis, ¿no es cierto?, con tocado de Hathor, uno de los tocados de Hathor, amparando al conocimiento, es decir, la ciencia amparando el conocimiento, y ha sido entregado a los humanos este collar. Por eso decía ayer que los collares para los egipcios no eran meros adornos. Hoy en día podemos tomar, en esta civilización tan llevado a lo estético, a la imagen, a la apariencia, de que un adorno sea solo y exclusivamente estético. Pero en prácticamente todas las civilizaciones los adornos tienen un significado más allá de estoy bonito o estoy bonita. Los adornos en Egipto, muchos de estos adornos tienen cualidades muy particulares que no son meramente estéticas. El objetivo es una utilidad biológica, una utilidad orgónica, que produce beneficio en el cuerpo, o de comunicación, como lo veremos luego. Un reloj, por ejemplo, que nosotros utilizamos, será muy bonito, todo lo que quieras, pero básicamente no es para decir, ay, mira qué bonita cosa tengo en la muñeca, sino para decir, esta hora.
Bien, pues ese es el concepto que quiero que estudien un poco, porque muy pocas civilizaciones a lo largo de la historia real y amplia de la humanidad han sido meramente ornamentales. Aquí tenemos un aparato, que es un jet muy grande. Jet es esta especie de condensador eléctrico que vemos repetidamente con las plumas de Hathor, que llamamos. Para mí esto simplemente son antenas, y esto es un condensador energético, una especie de batería. Y aquí vemos que este condensador tiene falda, tiene una falda como si fuera una persona, y tiene algunos jeroglíficos que están indicando algo relacionado con el habla y con la conciencia. De modo que, ¿esto qué es? Pues esto es que Ma'at, la ciencia esotérica en este caso, o puede ser Neftis, porque esto hay una discusión en cuanto a los aspectos de Isis. Para nosotros son simplemente Isis en sus distintas manifestaciones. ¿Cómo es que las caras están porque esto ha habido gamberrada muy siniestra en Egipto durante mucho tiempo, fanáticos de distintas religiones, lo que menos el Islam. Como les decía antes, pues el Islam más bien ha protegido todas estas cosas, porque si entienden bien el Islam, pues es una religión que no tiene, que es muy tolerante, todo lo contrario de lo que se nos hace creer, que existan radicales como los que vemos en las noticias actualmente, vale, pero ¿y la Inquisición qué? ¿Y la Inquisición católica, que se cargó a 500.000 de templarios y cátaros? No eran asesinos, no eran criminales ultra, y durante siglos, durante 6 siglos estuvieron asesinando gente. O sea que lo que estamos viendo de ese grupo radicalizado del Islam, además manejado por otros poderes que no son precisamente musulmanes, entonces esto se le echa la culpa a los musulmanes en Egipto, y es mentira. Por Egipto pasó mucha gente, y los que más daño hicieron en estas cosas han sido los cristianos de las religiones cristianas, no verdaderos cristianos. De hecho, los templarios cristianos fueron quienes mejor cuidaron estos templos en todo lo que pudieron. Pero esto es producto del fanatismo religioso, como bueno, los talibanes destruyendo las estatuas de Maitreya, ¿no es cierto? Esas estatuas gigantescas, mal llamado Buda, que confunden Maitreya con Buda, cuidado. Buda era un hombre, Maitreya es una representación de Dios, es distinto. Bueno, aquí tenemos que este señor, que es un faraón, está recibiendo, no entregando, sino recibiendo de este aspecto de Isis, de este aspecto de la ciencia, que puede ser tanto la ciencia oculta como la ciencia esotérica. Llamémosle Neftis, o según otros, con este tocado, Ma'at. Está recibiendo este aparato, y aquí lo está utilizando. Y aquí no sé si tenemos la secuencia más completa. Pues sí, fijaos que este señor aquí está con unas probetas, con una especie de Enlenmeyer alargados, o probetas de laboratorio, un material de laboratorio. Está entregándolo aquí, o está interactuando con esta especie de aparato que tiene falda. ¿Por qué tiene falda? Porque es un ideograma. Está representando que tiene cualidades humanas. ¿Qué cualidad humana puede tener esto? Pues que habla, que entiende, que conoce. Es decir, un aparato de comunicación. O una computadora, algo que tiene capacidad para analizar lo que sea que hay aquí. Y esto mismo lo vamos a ver, por ejemplo, en el templo de Hatshepsut, donde tenemos más puntualmente todos estos aparatos, y tenemos una narración gráfica de lo que cuentan las leyendas, que cuenta la misma egiptología oficial, sobre que la reina Hatshepsut no podía quedar embarazada, y vino un dios y la fertilizó. Y ahí en el templo de Hatshepsut tenemos estos aparatitos y otros, con los óvulos y todo, con los 3 óvulos ahí, que normalmente no se coge solo uno. O sea, una inseminación artificial, se preparan 3, luego se pone el que esté mejor. Perdona, ¿puedo sacar una cosita? Porque fíjate
detrás de la falda hay un señor de rodillas. Aquí. Y tiene como las manos dentro de la falda como si fuera un holograma, ¿no puede ser? No, esto es una representación también de la diferencia de, que es este mismo, ¿no es cierto? Esto, fíjate que tiene la corona sacerdotal, pero es pequeñito. Porque aquí estamos hablando de los, posiblemente, de los ecanés, es decir, de los hombres primordiales, o sea, no de los primordiales, porque eran mortales, pero eran mucho más avanzados que nuestra civilización. Y estos son los hombres mortales que quedaron. Digamos que los faraones conocidos en Egipto, en realidad estaban representados más antiguamente aquí, pequeños hombres. Y otra raza más grande está representada aquí. Es decir, que cuando vemos estos ideogramas y analizamos todo esto en conjunto, tenemos dioses que son simbólicos. Por ejemplo, aquí tenemos que la ciencia está entregando esto a estos hombres y los humanos mortales recién aquí. Pero tengan en cuenta que todo esto fue construido hace unos 300.000 años, no 3.000 ni 4.000. Yo sé que esto rompe muchísimos esquemas, que muchos se quedarán diciendo vaya bobada, vaya tal, porque todo lo que les han enseñado es un cuento. El problema es que nosotros tenemos muchos elementos para, digamos, defender esta tesis de que Egipto fue construido hace 300.000 años y que fue ocupado por sucesivas civilizaciones. La mayoría las mantuvieron todo esto, la mayoría heredó este conocimiento y lo supo aprovechar. Hoy en día, el mayor aprovechamiento que le da esta civilización a este gran faro de luz espiritual, intelectual, científica, que es Egipto, es el aprovechamiento económico del turismo. O sea, un aprovechamiento realmente penoso. Que la gente pasa por millones ahí mirando, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué impresionante! ¡Ay, qué grande! Y nadie sabe ni lo que dice ahí, ni por qué está eso ahí, ni por qué se hicieron las grandes pirámides. Una pregunta, ¿es cierto eso de que la Ramón ortodoxa no ha descifrado los jeroglíficos? Sí, totalmente cierto. Toda la historia que cuentan es toda la historia que cuenta la egiptología es una mentira. Es un montón de... Digo que es una mentira porque hace 200 años fue una teoría. Se empezaron a hacer unas teorías. Pero esas teorías no tienen fundamento. Se caen esas teorías sacando las cuentas de primaria. Un niño de primaria... yo tenía pues un padre ingeniero, entonces pues me hacía sacar algunos números y me hacía preguntas, más que respuestas me hacía hacerme preguntas. Me enseñó a ser científico en ese sentido, porque como bien dijo alguien, no es quien más sabe de Egipto el que más respuestas tiene, sino el que más preguntas se hace. Y esto es cierto, y en todas las áreas, en todas las ciencias. Entonces, la pregunta que me hizo mi padre un día, dice, mira, si realmente Keops hubiera podido construir la pirámide en 20 años, calcula cuántos bloques, cada cuánto tenía que colocar un bloque. A empezar a sacar cuentas. Dije, bueno, pues... pensando, estuve todo un rato largo, hasta que me di cuenta que, claro, tenía 7 años, 8 años, me di cuenta que tenía que simplemente sacar los segundos que hay en 20 años. A multiplicar 60 por 60 por 3600, por, sacar los segundos que hay en 20 años y dividirlo por la cantidad de bloques, más o menos unos 2.500.000. Entonces resulta que cada menos de 4 minutos tenían que haber colocado un bloque. Pues para la tecnología, cuando se lo dije a mi padre, le dije, es mucho, papi, ¿verdad? Porque eso, un albañil puede colocar más o menos un ladrillo por minuto, una cosa así. Me dijo mi padre, calcula un bloque de 2,5 toneladas que hay que cortarlo. Además, son todos los bloques distintos, no hay ningún bloque igual a otro. Hay muchos muy parecidos, pero no hay uno igual a otro. En todos los que se han visto de la pirámide, no la van a desmontar toda, ¿no? Pero en todo lo que se ve no hay un bloque igual a otro. Y sin embargo, no cabe una hoja de afeitar entre los bloques. O sea, hay un calce perfecto. Es algo tan exacto que no sería posible para nosotros hacer las pirámides de Egipto. Una réplica.
papi, ¿cómo dices eso? Pero tú eres un ingeniero y tal. Sí, pero es que nosotros no tenemos esa tecnología, porque hay muchas cosas más. Y bueno, y ahí ya me fue, ¿para qué? Como no me la terminaba de explicar, me iba dejando de a poquito y yo cada vez con los dientes más largos. Cuando se hace la catarsis, en la conciencia se convierte en un buitre, comiendo a los yoes psicológicos, ¿eh? Cuando estoy consciente, o cuando estoy aprendiendo, está funcionando el intelecto, estoy elevando la conciencia, es Horus. Pero cuando estoy haciendo catarsis, Horus se convierte en este buitre. ¿Por qué? Porque se tiene que comer la carroña psicológica. Bueno, toda esa... todos esos conocimientos puestos en alegorías los tenemos resueltos, porque son bastante claros. Lo que no tenemos todavía resueltos son los jeroglíficos, porque es mentira, totalmente mentira, que con la piedra Rosetta se han desvelado los jeroglíficos. Esto es como si cojo un pedazo de un periódico en inglés, en alemán y en chino, y vamos a suponer que no existieran ya los alemanes hace milenios, y ni los chinos hace milenios, y voy a creer que con ese pedacito de un periódico o una hoja entera de periódico ya puedo descifrar lo que significan los otros símbolos. Primero, no tengo ni la gramática, ni la ortografía, ni la totalidad de las palabras, ni la totalidad del idioma. Más idiomas antiguos que tienen a lo mejor millones de palabras, como el sánscrito, que creo que tiene 3 millones de palabras, ¿no es cierto? Imagínense si yo quiero decir que porque pillo un periódico en 2 idiomas ya puedo saber, puedo traducir. Bueno, yo lo he consultado con criptólogos y dicen, hombre, por ahí algún símbolo se podrá sacar, algún patrón a veces se puede sacar en idiomas que pertenecen a una misma civilización, aunque sean muy distintos, pero que se va a poder traducir el idioma a partir de eso, imposible. Me lo está diciendo criptólogos, ¿eh? Entonces, un arqueólogo que no tiene ni idea de criptología no puede haber dicho, y menos un Champollion en su época y con sus conocimientos, que será muy heroico el hombre, pero estaban además en una guerra de intereses, lo cual es más sospechoso todavía, porque si yo no tengo un rival con el cual competir por descubrir algo, bueno, pues nada, estudiaré sin condicionamientos, pero resulta que si tengo otro rival que está queriendo salir en los periódicos y yo también, porque soy descubridor y aquel otro es el descubridor, y están en esa tontería como han estado la mayor parte de esta gente, pioneros de las investigaciones en Egipto, muchos de ellos como Howard Weiss, metiendo hasta dinamita para descubrir, entonces ya se pueden imaginar qué clase de arqueología vamos a tener y qué clase de resultados. Bien, la historiografía egipcia, la egiptología oficial es esto, un montón de mentiras, mentiras por intereses académicos, por intereses curriculares, por dinero, por errores simplemente que fueron quedando. Y luego ¿qué pasa? Que el señor tiene un gran título y tiene que dar clases en una universidad y tiene sus libros. Si de pronto esas teorías se demuestran que no son válidas, aunque sea la mitad de la teoría no es válida, sus libros ya no valen más, su cátedra caduca, pierde su clientela cautiva, que son los estudiantes. Entonces, pues hace falta una revolución. Y en esta revolución no va a quedar prácticamente ninguno de los actuales académicos de la egiptología. Tienen que desaparecer todos, porque son fósiles, son verdaderos tiranosaurios de las aulas. Entonces, como he dicho ayer, y lo voy a repetir ahora, es bueno que esto quede, porque muchos estudiantes de estas ciencias humanas, ¿no es cierto?, como la historia, la arqueología, la egiptología, cuando el estudiante gasta todo lo que gasta para estudiar, para aprender, está haciendo una inversión económica formidable. Si en esa inversión económica todo lo que se le enseña es mentira, está siendo estafado. Por lo tanto, los estudiantes pueden hacer juicios a las universidades porque han sido estafados, se les ha engañado, se les ha inculcado teorías como verdades fundamentales y no se les ha dejado explorar las posibilidades reales de desarrollo de cualquier cosa. Nosotros lo demostramos, es decir, demostramos que las pirámides tienen unos efectos, demostramos, además no hace falta demostrarlo mucho, cualquiera que vaya a Egipto sabe que no hay tumbas en las pirámides, que no hay faraones en las pirámides, que las tumbas están en otro lado, que yo además les adelanto otra cosa, que hasta las tumbas del Valle de los Reyes
ya fueron hace mucho tiempo, incluso las que se descubren ahora, ya fueron profanadas. Están llenas de joyas, llenas de cosas, todo lo que se encuentra, ¿no es cierto? Como la tumba de Tutankamón, pues ya están profanadas. ¿Quiénes eran los profanadores? Los faraones. Pues estos mismos que están enterrados fueron los profanadores, porque en principio esas no eran tumbas, eran cámaras ascensionales, como los tanques del Serapeum. Eran cámaras para producir ascensión, o tenemos que aceptar que hacían teletransportación. Y esas eran las cámaras de teletransportación, porque algo hubo ahí que desapareció y se llevó hasta el aire, dejando dentro de ese tanque vacío de piedra, vacío absoluto, ni aire, cosa imposible de lograr técnicamente por nosotros, porque podemos hacer vacío, claro, pero tenemos que hacerlo con una válvula de extracción. Y además el aire se iría infiltrando por la piedra y al cabo de los milenios el vacío desaparecería, porque incluso por un basalto de casi medio metro de espesor, igual el aire se va infiltrando, o sea que el vacío no duraría tanto. Sin embargo, en el Serapeum, hasta el siglo XIX, la mayor parte de los tanques estaban cerrados al vacío. ¿Qué radiación hubo ahí? ¿Qué cosa? En fin, el propósito de todo esto es demostrar que en Egipto hace falta una revolución científica para poder seguir extrayendo todo el conocimiento que se puede extraer de Egipto. Hace falta que una responsabilidad de los académicos, como sobre todo de los estudiantes, porque no le vamos a poder pedir a los viejos que acepten que sus cátedras no valen nada, tienen que aprenderlo todo de nuevo. Algunos hay que ya lo han aceptado y están en ese cambio. Pero tenemos que cambiarlo todo, porque si no seguimos poniendo pretextos y parches y negando cosas que son demasiado evidentes, haciendo unos juegos de palabras y haciendo unos juegos de interpretación que son ridículos y que son absurdos, cuando aquí lo que yo tengo es un helicóptero, un tanque de guerra, un vehículo anfibio que puede moverse tanto en el agua como en el cielo, que tiene forma de avión, y que tengo unos números y que tengo unas armas de mano y que tengo un pie que significa esto es de infantería. O sea, cualquiera que tiene algún conocimiento de una jerga militar sabe perfectamente de lo que estamos hablando aquí, que hay X cantidad de unidades, de aparatos que vuelan por encima del mundo, cosas que están representadas de muchas maneras aquí en este friso, en este pequeño friso de Ábidos tan misterioso. Pues lo que tengo no es otra cosa que un helicóptero, un tanque de guerra, un vehículo anfibio marino terrestre y una cantidad de números que implican soldados, porque en este caso, por ejemplo, son 3.000 infantes armados con estas armas. Y esto es algo tan claro como que un niño puede entenderlo. Lo único que necesita es sentido común, porque cuando yo hago un mensaje para que quede grabado, para que lo entienda hasta un tonto, lo voy a hacer muy simple, muy claro. Entonces no hay que ser científico para entenderlo, solo hay que utilizar el sentido común. El hecho de que seamos científicos nos ayuda porque vamos a poder profundizar en ese mensaje. Pero dejémonos ya de estos pretextos que buscan gente que quiere justificar lo injustificable, que quiere mantener a rajatabla, y sabemos que hay gente pagada, que por ahí van de heterodoxos, se infiltran en los grupos de investigación heterodoxa, pero luego salen con un criterio ortodoxo a ultranza y son pagados, y sabemos que son pagados. Sabemos que no lo hacen por convicción, no lo hacen porque descubrieron nada, lo hacen porque son mediocres, y no se puede ser mediocre y mantenerse en el plano heterodoxo descubriendo cosas. Entonces los mediocres, ¿qué quieren? Ganar dinero. Entonces tenemos gente por ahí que aparece que lo único que les interesa es ganar dinero. Les aseguran una cantidad de personas, una colocación en programas de difusión masiva, ganan dinero, y entonces si se mantienen en esas posturas defendiendo lo indefendible. Bueno, pues toda esa gente cae tarde o temprano porque mienten.
Y si lo hacen a conciencia, peor todavía. Porque ya es mentir cuando se niega a ver una realidad, cuando se niega a ver el tema de las pirámides, decir que eso es una tontería, cuando cualquiera puede demostrar, un niño que yo le enseño a hacer una pirámide de cartón puede demostrar que el efecto piramidal existe, que es algo muy evidente, que por algo tienen las certificaciones médicas que tiene Cuba. Entonces ya dejémonos de charlatanería, como que te digan en el Museo del Cairo que esto era el sonajero del faraón cuando era bebé, Para quitar las moscas, ¿no? También. o para quitar las moscas o esas tonterías. Bueno, pues esto no es un sonajero, aunque hace ruiditos si lo mueves, claro, pero esto es un aparato de... Además, el mango es grueso, o sea, es grueso hasta para mi mano. Esto en realidad, bueno, llamémosle sistro, si se quiere, en realidad es un aparato de geobiología, es decir, a mí me permite andar y cuando estoy encima de una línea de agua, como soy muy sensible, tengo un temblor, lo mismo que el Nejej, y esto hace ruidito. Fíjense que estos alambritos representan una víbora, que es un jeroglífico también, y estos son unas chapitas de metal que hacen ese sonidito, o sea, es como un cascabel. Pero es lo mismo que la varilla o el péndulo del radioamante o del saorí hoy en día para encontrar agua o un mineral o esto, o para determinar si un campo es bueno para tal o cual cultivo. Bueno, aquí teníamos a Set, interesante personaje este. Les recuerdo que este es el hermano malo de Osiris. Este es el hermano malo de Osiris, Set. Bueno, aquí tenemos, no me acuerdo por qué lo puse aquí, bueno, una relación que había en otro tipo de explicaciones. Estas son las herramientas sumamente precarias que había en la cuarta dinastía. De hecho, en el Museo del Cairo dice un cartelito ahí que estas son las herramientas de albañilería que se usaban en la cuarta dinastía, cuando se supone que se construyeron, con las herramientas que se supone que se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, más todas las pirámides que hay alrededor. Cuando con estas herramientas voy a construir y mal un rancho de adobes para meter las cabras. Es decir, algo tan absurdo que no tiene sentido. Una pirámide de 230 metros de lado, donde tiene su parte, su apotema hacia adentro, metida a 27 minutos de arco en los 4 lados, con una exactitud milimétrica, donde lo que queda de la cubierta muestra que era una obra al nivel del pulido del telescopio Hubble, pero a nivel industrial, no de una sola pieza, sino de toda la cobertura. Y me están diciendo que se hicieron con estas herramientas. Pues mira, una pluma y un tintero, y ya tengo ya cómo se hace la edición dominical de un periódico de gran tiraje. Con una pluma y un tintero. Pero de todas formas, Gabriel, tampoco se supone que las pirámides no las hicieron los egipcios. Bueno, sí, las pirámides las hicieron los egipcios, es decir, los que vivían en ese sitio hace 300.000 años, llamémosle egipcios, porque hoy en día se llama Egipto el sitio, ¿no? Pero en realidad en aquel tiempo se llamaría Ankhemta, de lo cual proviene el nombre. No, los atlantes no, los munitas, anterior a Lemuria y anterior a Atlántida. Es decir, cuando la civilización munita empezaba a declinar y temían desaparecer, temían una hecatombe, construyeron Egipto para dejar a las futuras civilizaciones una gran universidad, una gran escuela, un faro de sabiduría, donde todos los conocimientos quedaran harto claros, repetidos y explicados en los mensajes llamados jeroglíficos y grabados. Esa parte no la tengo yo clara tampoco, ¿no? Sí. Entonces, ¿en Egipto ya había un asentamiento y llegan los munitas y les enseñan ese conocimiento? No, en la época munita, centrémonos en la época munita, es decir, hace más de 300.000 años. Los munitas empezaron a tener era una civilización muy avanzada y con permanente ascensión, no muerte, sino ascensión. Cuando empezaron a declinar, se dieron cuenta que tenían que dejar una herencia para que las civilizaciones que vinieran después tuvieran
que no se perdiera totalmente el conocimiento. Inevitablemente la mayor parte de la humanidad, cuando cae una civilización, acaba en la época de las cavernas. Es decir, tiene que volver a vivir en las cavernas porque, o en las chozas o en las casas de barro, porque habéis visto Mad Max, ¿verdad? Pues una película de ciencia ficción extraordinariamente buena. Porque si cae una civilización, pues habrán algunos coches, habrán algunas cosas, habrán algunos grupos con tecnología, pero ya la gasolina, no hay tecnología para seguir extrayendo y produciendo gasolina, extrayendo petróleo y produciendo, ¿no es cierto?, destilado. Eso no es una cosa que en tu casa vas a encontrar petróleo y ya haces gasolina. Necesitas un destilado. Ya tienes que saber mucho para poder hacerlo. Sí, lo podrías hacer a nivel de hogar, podrías hacerlo. Podrías encontrar petróleo crudo y hacer gasolina en tu casa, pero ya tienes que saber mucho. Ya tienes que tener, ¿cómo se llama? Alambiques, tienes que tener un montón de cosas, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Se puede hacer a nivel casero, a nivel de un pequeño grupo que sobreviva si tiene petróleo cerca, pues, pero ya no existe en una civilización que cae toda la tecnología que permite que eso se mantenga. Entonces, en 2 o 3 generaciones ya se vuelve a estar en la época de las cavernas, porque el suministro tecnológico que hay se acaba. Ya hoy en día, por ejemplo, los satélites tienen que estar permanentemente controlados para que estemos comunicados por teléfono. Si ese control se acaba en unos cuantos meses, el más mínimo desvío de cualquiera de los satélites que ya no está siendo controlado, ya se va a alejar a toda la arquitectura satelital y ya no hay comunicación satelital. Y ya no tenemos producción eléctrica, y ya no tenemos producción de insumos, y ya no tenemos producción de cosas básicas, ni hasta de comida. Ya tenemos que preocuparnos por la supervivencia. Volvemos en 2 generaciones a la época de las cavernas. Entonces, eso ha ocurrido muchísimas veces. Os recomiendo el libro El Eterno Adán, de mi amigo José Luis García, José Luis de Monsegur. Entonces, en el libro Eterno Adán se puede tener una idea así en ese sentido. Y en mi libro Faraón se puede tener una idea de esto, porque yo ubico en esta novela, basada en conocimientos reales, una novela, una especie de novela documento, en el libro Faraón me remonto a 12.000 años atrás, a 10.000 años antes de Cristo. Entonces, a partir de ahí podemos tener una idea de lo que sabían y de cómo heredaban Egipto y de cómo lo manejaban. Entonces, resumiendo, en la época munita, que acaba hace unos 300.000 años, fue construido todo Egipto para que quede ese legado para las humanidades venideras. Viene la época lemuria, es decir, termina de caer el imperio munita, o la civilización munita, y surge una etapa civilizatoria en la cual algunos acabaron esa etapa tal como la empezaron en la época de las cavernas, otros pueblos altamente tecnificados, y dura unos 250, 270.000 años, que es la época, el conjunto Lemuria-Atlántida, ¿no? Dura todo eso, hasta hace unos 60.000 años por un lado, 30.000 años por otro. Es decir, tenemos 2 grandes grupos, evidentemente divididos continentalmente. A ver, se lo voy a explicar de esta manera. En este momento nosotros estamos aquí en una sala con cámaras de vídeo, con luces, con ordenadores, y en este mismo momento, aquí en el planeta Tierra, en la selva amazónica, hay aborígenes que están casi desnudos, cuya más alta tecnología es el arco y la flecha. ¿No es cierto? Y estamos en el mismo mundo. Estamos en la misma época. Estamos en el mismo año, en el mismo instante, pero estamos viviendo 2 mundos diferentes, 2 situaciones civilizatorias completamente distintas. Ellos ya saben que existimos, ven pasar los aviones, de vez en cuando les visita alguien que trae el fuego, la linterna, y saben cómo nos dibujan, como dioses, como yo dibujaría, si fuera un aborigen, a alguien que me viene con una tecnología que desconozco. Hay danzas que tienen representaciones de hombres que vienen en una especie de cohete y que les enseñan cosas. O sea, evidentemente han sido visitados por seres del espacio, o no, simplemente de otro continente que viene en una nave, ¿no? Porque siempre lo asociamos inmediatamente la teoría extraterrestre. No voy a negar que existen extraterrestres, no lo puedo negar, es más, lo afirmo, pero no lo puedo demostrar, pero lo afirmo. Por mis experiencias personales, por las cosas que he visto yo,
Pero dejemos los extraterrestres de lado. Egipto no lo construyeron extraterrestres, lo construyeron los terrestres de hace 300.000 años. Dejaron una herencia. Vino la civilización Lemur. Creció, se desarrolló, tuvo su declinación, su caída. Lo único que hizo fue más o menos una buena parte de los que están en condiciones de trascender, de aprender, pues aprendieron en Egipto. Pues cayó la civilización Lemur, vino la civilización Atlante. Bueno, pues otra tira de miles de años y hasta que declinación, caída y comienza esta civilización, no sé cómo llamarle a esta civilización nuestra, post-Atlante, civilización del mercado. No, la Gran Ramera, sí, pero la Gran Ramera realmente empieza en el año 325 después de Cristo, 326. Cuando Constantino el Grande crea la primera banca privada, la banca Bizancia, que no es ningún misterio de cuándo son los primeros bancos. Los primeros bancos no lo hicieron los templarios, los primeros bancos no los hicieron aquí en Asturias o en Cantabria, donde te dicen que lo hicieron, ni bien. No, los primeros bancos, bien saben los dirigentes del cotarro actual, que empezó en el año 326 con Constantino el Grande. En el 325 funda la Iglesia Católica Apostólica Romana y al año siguiente funda la primera banca privada, donde destruye los valores de Roma. El sextercio como ficha por valor trabajo y el talento como documento intransferible de la capacidad laboral de cada uno y que podías tener tantos talentos como demostraras al censor. Entonces se cambia esa economía. Digamos que esta civilización se termina de pervertir o se empieza realmente a pervertir en grande a partir del año 326. No es que antes no hubiera alguna forma de comercio, pero el comercio que había no era entre particulares prácticamente, era entre países. Te traigo un barco de sal y me das un barco de pieles. O sea, era el trueque justo, el negociar era, mira, además a mí me hace falta esto y me sobra todo esto, puedo producir de más y como me gusta llevarme caracolas para las mujeres de mi pueblo, dame el barco lleno de caracolas, llévate el barco lleno de sal, lo que te sobre me lo das, lo que me sobra te lo doy, intercambiamos. Y la clave es que no había especulación. ¿Por qué? No había una especulación porque no existía una forma de esclavismo a través de la economía. ¿Que habían esclavos? Sí, pues seguramente que habían esclavos. De hecho, en las leyes romanas la esclavitud estaba penada con la crucifixión. O sea, no se podía tener esclavos. Por eso cuando te ponen una película con los romanos que tienen esclavos, es el absurdo más grande del mundo. Porque justamente en el derecho romano, en el cual se basan todas las leyes de la mayor parte de los países actuales, por lo menos en Occidente y muchos en Oriente, están fundamentados en los derechos humanos mejor que cualquier derecho humano que se cacaree hoy, donde la pederastia, por ejemplo, está penada con crucifixión, es decir, tener sexo con una persona de menos de 12 años en Roma, desde su fundación hasta después de Constantino inclusive, estaba penado con la crucifixión, es decir, es un delito terriblemente grave, no tiene perdón, no hay manera de... ¿Por qué? Porque no se conoce una manera de, digamos, a un pederasta de volverlo a colocar en la sociedad sin riesgo. Y el esclavista lo mismo, pero el esclavista se consideraba peor todavía que el pederasta. Entonces, como cuando te ponen en las películas de romanos que tienen esclavos, pues o sea, existían los servili, claro, que eran los delincuentes, ¿no? Si un delincuente, alguien que mató a alguien por un delito pasional o lo que sea, si no era demasiado grave el delito, bueno, le podía tocar galeras, que eran 2 años. No se podía tener una persona más de 2 años en una galera. Si sobrevivía, quedaba libre. Pero era para cosas muy, muy graves, ¿no? Pero para un delito pasional, por ejemplo, de acuerdo al criterio del juez, podía estar 5 años como servili. Es decir, que al cabo de 5 años era liberto. Que quiere decir que había recuperado su estatus social, su todo. Porque había estado 5 años al servicio de una familia como un sirviente. Para reincorporarse a la sociedad, en lugar de estar en una cárcel pergeñando cómo escaparse, cómo vengarse y tal y cual. Y encima, cuando uno lee los estatutos que tenían los servilis, dice, joder, si estos eran los sirvientes, estos eran los esclavos que tenían que serlo durante 5 años, pero resulta que el que les contrataba o aquel al que el Estado se los daba en custodia, por así decir,
y a su servicio tenía más obligaciones con el servili que lo que tiene un patrón del empleado moderno. Entonces, pues hay que empezar a conocer la verdadera historia, porque si no conocemos la verdadera historia, no solo nos perdemos todas estas maravillas de la ciencia que nos legaron en Egipto, sino que nos perdemos la mejor política que ya existe. Los interesados en la política, léanse Ecologenia. Lo único que he inventado en eso que he escrito se llama Ecologenia, es el nombre. Lo único que he inventado es el nombre, Ecologenia. Todo lo demás no he inventado nada, ya existe, ya existió y duró miles de años permitiendo a las civilizaciones evolucionar. Cuando perdieron esa política es cuando vino el derrumbe. Seguimos con Egipto. Estos objetos metálicos no son espejos, porque son convexos. Y sabemos que un espejo así convexo no te daría precisamente una cara más agradable, ¿no? Si esto fuera liso, completamente liso, plano, entonces podría sospechar que es un espejo de bronce o de cobre, pero no son lisos, por lo tanto no son espejos. ¿Para qué servían? No sabemos. ¿Que utilizaban espejos de bronce? Sí, utilizaban espejos de bronce, pero estos no son espejos, tienen sus caras convexas, y sabemos que si hago un pulido en un convexo y me miro, no me voy a ver precisamente mi cara. Sería una tontería espantosa, cuando no cuesta nada hacer un pulido en un objeto liso. Además, conocían el vidrio, conocían el latrón, por lo tanto conocían el vidrio, habían espejos de vidrio, lo cual, claro, cuando uno ve por ahí algunos pedazos de la cosa, más o menos grandecitos, que se pueden encontrar tirados en el desierto, no, mejor ni tocarlos, porque como te pillen con una cosa así, arqueología ilegal, y te pasas 5 años en una cárcel egipcia. Así que cuando vais de turistas por ahí, no hagáis arqueología, Pero que existía el vidrio, existía el vidrio. Como hemos encontrado, por ejemplo, piedras que tienen, que solamente se pudieron haber fundido en una explosión nuclear, no en un horno, no son escoria de fundición. Pero hemos encontrado en Egipto piedras provenientes de una explosión nuclear. Entonces, otro instrumento que es totalmente anacrónico, esto es un opart, pero sobre todo por el hecho de que no se sabe cómo se puede hacer. Hoy en día un artesano que cogiera esta pieza, que le dijeran que haga esta pieza, podría llegar a demorar meses, porque esto es un esquisto, es un esquisto basáltico, muy duro, muy duro, muy quebradizo, y es una pieza tiene más o menos unos 60-65 centímetros de diámetro. Es como si a un disco long play le hago unos cortes y lo doblo para adentro, ¿no es cierto? Cosa que se podría hacer calentando un disco long play, podría ser una cosa parecida a esta, ¿no? Pero esto tiene además un equilibrio que se los ha estudiado bien, y tiene un equilibrio, tiene una forma que, por ejemplo, esta parte de aquí donde está el corte, esto es más o menos un poco más grueso que un dedo pulgar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para doblar esto hacia adentro, que no quiebre, y como si fuera algo blando? Y hacerlo tallándolo es prácticamente imposible. O sea, que esto se hizo ablandando el esquisto basáltico, manejándolo como plastilina. Y otro tema, esto me lo dijo un guía que sabe bastante, no puedo decir su nombre por supuesto, pero me comentó que hay más de 2000 aparatos de estos que lo han puesto como si fuera un adorno, un florero, te dicen, ahí en el museo, pero hay más de 2000 que encontraron en Saqqara y están guardados. Los tienen escondidos. ¿Por qué? Porque a la arqueología le resulta imposible explicar esto. Entonces lo que no pueden explicar, prefieren guardarlo, que no se conozca. Y aquí tenemos más sistros, estos aparatitos que se usaban para hacer rabdomancia, geobiología, ciencia zahorí.
Aquí tenemos el costado de uno de los aspectos del obelisco inacabado de Asuán. No es el obelisco inacabado este es otro, no es el famoso, el grande, que ya lo veremos luego. Fíjense cómo está cuchareada, por así decir, la piedra. Esto es granito. Esto no es mantequilla, pero se ha trabajado como si fuera mantequilla. Se ven las marcas de la herramienta. Se supone que con unas bolas, te dicen que con unas bolas, los arqueólogos dicen esto, los ingenieros desde ya que dicen que no, porque eso habría llevado milenios, trabajando con bolas así para ir con bolas de basalto que también se irían gastando y hacer ese trabajo. ¿Que se pudieran haber hecho con bolas? Sí, pero no en un orden de trabajo manual. Porque además, imagínense que van gastando todo eso con bola y hacen y cortan el obelisco y lo cortan de abajo. ¿Cómo hacen para cortarlo de abajo? O sea, ¿cómo lo sostienen? Porque ya tendrían que sostenerlo, ¿no? ¿Qué maderas aguantarían para sostener el peso de cientos de toneladas? El obelisco inacabado pesaría más de 1000 toneladas. Hubo otros un poco más pequeños que fueron los que se colocaron. En la colocación de esos obeliscos mismos hay un misterio. Se tuvieron que hacer con poleas, se tuvieron que hacer con grúas, se tuvieron que hacer con un sistema que mínimamente los egipcios lo habrían dibujado. Nadie lo dibujó. No está dibujado en ninguno de estos grabados cómo se construyeron las pirámides. No está dibujado cómo se colocaron los obeliscos. La obra faraónica más impresionante que se ha marcado es cómo se ha llevado una estatua que podía pesar unas 80 toneladas y se la ha trasladado unos cuantos cientos de metros. Eso es lo más grande que los egipcios han marcado, lo cual no quiere decir que ellos hayan construido esa estatua siquiera, sino que fue una gran obra trasladar esa estatua, montarla sobre una especie de trineo y arrastrarla. No hay escritos que digan quién hizo las pirámides. Por eso es una mentira lo de Keops. Porque si leemos perdón. Bueno, no, creía que estaba aquí la otra. Bueno, vamos con lo que estamos. Por ejemplo, si atendemos al griego, en el cual se basa toda la egiptología, Heródoto dice concretamente que me contaron unos pastores. En los libros le han cambiado pastores por sacerdotes para darle una relevancia. No, dice, me contaron unos pastores de los cuales no puedo dar fe que la pirámide la construyó Keops en 20 años, algo así, ¿no? Es decir, no eran sacerdotes, eran pastores. ¿Cuánto pueden saber de la historia los pastores? Por más que vengan las leyendas contándose generación tras generación. Entonces se agarran de ahí para decir, sí, Keops construyó la pirámide en 20 años. Y ya saben toda la vida de Keops. Y todo lo que queda de Keops es una estatuilla así de 7 centímetros de altura. Es todo lo que existe de Keops. Igual no era Keops. Igual es la estatua de un escriba, yo qué sé. Bueno. El Ankh sosteniendo 2 Uas. Ya saben que el Ankh, la llave de la vida, sosteniendo el poder de los dioses. O el poder de los dioses relacionado al Ankh, sí. ¿Puedes entrar un poco a hablar de ese símbolo? El Ankh, la llave de la vida. Ya hemos hablado ayer, lo verás en el vídeo. Vale. Bueno, aquí tenemos una imagen que a mí me gusta mucho, muy bonita, porque está representada el áurea del faraón, una áurea limpia, está representada como si fueran ramas, como si fueran ramitas de una planta.
pero en realidad es el áurea etérica del faraón, amparado por el Ibis, que es Tot, el escritor de los 8 Kivaliones, o sea, mi guía. Y que los egipcios no tenían idea de la perspectiva, como te dicen muchas veces desde la escuela primaria por la forma de los dibujos. Pues sí que tenían idea de la perspectiva y mucho más. Solo que la forma de hacer los grabados es para que, aunque viniera una civilización de seres que tienen 8 patas y 10 antenas y 20 ojos, cuando miran estos dibujos pueden comprender enteramente cómo es el ser humano. Porque si ponen los pies de frente, no se puede tener una idea de cómo son los pies. Pero si los ponen de costado, sí. Es una forma matemática, por así decir, de comprender la tridimensionalidad, pero dejada de tal manera que en un plano dejas todos los datos, porque todo lo demás se puede deducir. Esta es una de las imágenes más tiernas, ¿no? La ciencia, Isis, con su tocado de Hathor, abrazando al faraón. No es un acto de amor, es un acto simbólico del amor a la ciencia, claro. Y aquí tenemos lo que la metafísica, ya entramos en el terreno estrictamente metafísico, que tiene que ver con las pirámides, pero todo esto se enseñó en Egipto. No vamos a estudiar todo el proceso por el cual, pero resulta que la deidad, Taj, recuerdan que el nombre de Egipto es Ankhem-Taj, la llave de la vida en la esencia divina. Pues la esencia de la vida, la esencia divina es ser, conciencia y voluntad. La conciencia se manifiesta en inteligencia, la voluntad en poder y el ser se manifiesta en amor, porque es lo único que diferencia a un ser de una cosa. Una cosa, como un ordenador, puede tener una inteligencia programática, pero puede tener inteligencia. Aunque no tenga conciencia, tiene inteligencia. Y puede tener poder, porque puede estar programado para hacer cosas y el ordenador tiene poder. Pero nunca podrá ser, porque no tiene amor. Aunque haya sido programado con amor, todo lo que haga inteligencia y poder estarán manifestados, pero manifestarán solo el amor del creador, del programador, que es el ser. Nunca una cosa puede amar. Un ser sí, eso es lo único que nos diferencia de las cosas. Pues eso es la Santísima Trinidad. Y aquí tenemos el cuadro metafísico formado en los 8 Kivaliones. Los 8 principios: amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad, principio y eternidad, y las 7 leyes herméticas que corresponden a cada uno. Fíjense que no he tomado jeroglíficos para explicarlo, porque hay algunas que no sabemos qué jeroglífico le corresponde, porque ya les digo que haciendo investigación real solo conocemos 28 jeroglíficos y puede que uno más. Hasta este momento, hasta finales de mayo del 2015, solo conocemos realmente 28 jeroglíficos, de los 374 que tenemos nomenclados. Hay otros más que no son jeroglíficos, hay más de 500, pero no todos son jeroglíficos. Consideramos una flecha no es un jeroglífico, es un indicativo. Los indicativos no son jeroglíficos, aunque estén entre los jeroglíficos y escritos. Digamos que son la puntuación. La puntuación no es una letra. Un punto, una coma, un 2 puntos, algunas otras referencias gráficas no son letras. Los jeroglíficos son símbolos que tienen una serie de valores. El indicativo tiene un valor hasta para tontos, o sea, una flecha te indica hacia allá, punto. Es un indicativo como una puntuación. Entonces hemos preferido para esto utilizar los símbolos que ya se utilizaban en la Edad Media, que utilizaban la mayoría de los alquimistas y los hermetistas de la Edad Media. Todo esto estaba desparramado, estaba incompleto,
Estaba todo el conocimiento suelto, el puzzle estaba suelto, se conocía todo menos esto. Aquí he tenido que crear yo estos símbolos, y aquí sí me he basado en jeroglíficos, solo en este, en algunos jeroglíficos, como este sin el triángulo, que es la Yepum. Es una runa Yepum, pero que está en Egipto, de muchas maneras, sí, hay varias runas. También hemos encontrado la Sig en Egipto, en algunos grabados está. Muchas veces está disimulada en otros, están como formando parte de un conjunto ideográfico. Hemos encontrado la Fa, hemos encontrado la Os, en fin. Pero aquí he tenido yo que crearlo a partir de esto, porque es un ideograma. A medida que el que ya empieza a entender la metafísica entiende este ideograma perfectamente. El principio de temporalidad, el principio de espacialidad he tenido que relacionarlo, digamos que esto es creación mía de estos símbolos, pero que son ideogramas. Esto no es creación mía, esto es lo automático. En Egipto está marcado con una cruz así, indica automaticidad, en cualquiera de los sentidos de la palabra. Es un ideograma perfecto. Pero todo lo demás existió ya en la Edad Media, porque se conocían estos 7 principios, solo que no se conocía el de eternidad, porque me tocó a mí desvelarlo. Me tocó a mí porque Connie Méndez, en la época en que desarrolló esto, solo explicó esto, el Kybalión, pero ella no podía en ese momento, el trabajo que tenía que hacer ella, no le correspondía explicar todas estas leyes, porque hubiera sido muy complejo para ese momento y con los medios de comunicación que había hace unas décadas atrás, sin internet. Hoy en día cualquier persona puede estudiar esto de modo mucho más avanzado. Y tampoco podía dar el principio de eternidad, ni siquiera mencionarlo, porque hace 30 años hablar de eternidad era un nunca más en la mente de la mayor parte de la gente, mientras que hoy es para siempre. ¿Por qué? Eso ha cambiado porque la astronomía y la difusión del conocimiento científico nos ha permitido cambiar el chip. La eternidad estaba como el color violeta relacionado solo con la muerte. Ver un color violeta era el color de los muertos. Ver la eternidad o el color negro, eso nunca más. El para siempre nunca más. Hoy en día hablar de eternidad es hablar del universo infinito. Hablar de eternidad es eternidad en función de tiempo. Entonces todo este chip, que los que tienen menos de 30 años no lo han tenido antes, a cambio, pero la gente que tiene 50, 60 años hoy, esto lo entiende perfectamente. 30 años atrás le hubieran dicho eternidad, muerte. La primera asociación. Hoy en día no.